El falso profeta moderno, Spinoza, identifica la manipulación religiosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los líderes religiosos siempre piden dinero mientras predican sobre la humildad? ¿Has notado cómo la amenaza del castigo divino siempre parece beneficiar a quienes están en el poder? ¿Te has cuestionado cómo es posible que tantas personas entreguen no solo su dinero, sino su voluntad y pensamiento crítico a figuras que claman hablar en nombre de Dios? Hace casi 4 siglos, en los canales de Ámsterdam, un joven de origen judío sefardí formuló estas mismas preguntas y pagó un precio devastador por su audacia intelectual. Su nombre, Baruch Spinoza. Imagina la escena. Ámsterdam, 1656. Una comunidad judía floreciente formada por refugiados que habían escapado de la Inquisición en la península ibérica apenas unas décadas antes. En la sinagoga portuguesa se reúnen los rabinos y ancianos. La tensión es palpable. Un joven comerciante de 23 años, hijo de una respetada familia de comerciantes, está a punto de enfrentar la sentencia más severa que la comunidad puede imponer. Mientras la congregación permanece en silencio sepulcral, se lee el decreto de excomunión. Los señores del Mahamad hacen saber que, habiendo tenido noticia de las malas opiniones y actos de Baruch de Spinoza, trataron por diversos medios y promesas de apartarle de sus malos caminos. Ordenan que el dicho Spinoza sea excomulgado y apartado de la nación de Israel. La sentencia continúa con una maldición de una severidad extraordinaria. Que sea maldito durante el día y maldito durante la noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie lea papel alguno compuesto o escrito por él. ¿Qué crimen tan terrible había cometido este joven para merecer tal condena? ¿Qué ideas podían ser tan peligrosas como para que una comunidad que había sufrido persecución religiosa decidiera expulsar a uno de los suyos con tal vehemencia? La respuesta es simple y a la vez profunda. Spinoza había comenzado a cuestionar los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. Había osado preguntar, ¿y si la Biblia no fuera literalmente la palabra de Dios, sino un documento histórico escrito por hombres? ¿Y si los milagros no fueran intervenciones divinas, sino simplemente fenómenos naturales que no comprendemos? ¿Y si Dios no fuera una entidad separada y personal que premia y castiga, sino la naturaleza misma y sus leyes inmutables? En una Europa donde la herejía aún se pagaba con la vida, estas preguntas no eran meros ejercicios filosóficos, eran actos de desafío revolucionario contra estructuras de poder que llevaban siglos manteniendo su control mediante el miedo y la superstición. El joven Spinoza había puesto el dedo en la llaga de una herida que las autoridades religiosas preferían mantener oculta: el uso de la fe como instrumento de manipulación y control social. ¿No resulta fascinante que 4 siglos después, las mismas estructuras de manipulación que Spinoza identificó sigan funcionando con tanta eficacia? ¿No es sorprendente que los mecanismos psicológicos que describió con tanta precisión continúen siendo explotados por predicadores televisivos, pastores de megaiglesias y líderes de cultos en pleno siglo XXI? Esta es la historia de cómo un filósofo excomulgado y marginado construyó, desde su humilde taller de pulidor de lentes, el primer análisis sistemático de la manipulación religiosa. Y es también la historia de cómo sus herramientas conceptuales pueden ayudarnos hoy a distinguir entre la espiritualidad auténtica y la explotación organizada de nuestra necesidad de trascendencia. El hereje iluminado. ¿Qué hace que un joven prodigio, heredero de un próspero negocio familiar y miembro respetado de su comunidad, lo arriesgue todo por defender ideas que sabe que lo condenarán al ostracismo?
¿Qué tipo de convicción interna puede ser tan poderosa que uno esté dispuesto a renunciar a familia, amigos, seguridad económica y pertenencia social? Para entender a Spinoza, debemos primero adentrarnos en el fascinante mundo de la comunidad judía de Ámsterdam del siglo XVII. ¿Sabías que esta comunidad estaba formada principalmente por marranos, judíos ibéricos que habían fingido convertirse al cristianismo bajo la amenaza de la Inquisición, manteniendo en secreto sus prácticas judías durante generaciones? Estos hombres y mujeres, incluidos los antepasados de Spinoza, habían experimentado en carne propia lo que significaba vivir una doble vida religiosa, practicando el judaísmo en secreto mientras externamente se comportaban como cristianos devotos. Esta experiencia histórica de persecución había creado una paradoja peculiar. La comunidad judía de Ámsterdam era simultáneamente liberal en comparación con el resto de Europa y extremadamente defensiva de su identidad recién recuperada. Por un lado, Ámsterdam era conocida como la Jerusalén del Norte, un refugio de libertad religiosa donde los judíos podían practicar abiertamente su fe. Por otro lado, el trauma reciente de la persecución hacía que los líderes comunitarios fueran especialmente sensibles a cualquier amenaza a la cohesión del grupo, y las ideas heterodoxas representaban precisamente ese tipo de amenaza. Miguel de Espinoza, padre de Baruch, era un respetado comerciante que había escapado de Portugal para establecerse en Ámsterdam. Esperaba que su brillante hijo continuara con el negocio familiar y se convirtiera en un pilar de la comunidad. El joven Baruch recibió una educación tradicional en la Etz Haim, la escuela de la sinagoga portuguesa, donde estudió la Torá, el Talmud y los comentaristas medievales como Maimónides y Gersónides. Pero ¿qué ocurre cuando una mente inquisitiva y brillante comienza a detectar contradicciones en los textos que se le presentan como sagrados e infalibles? ¿Qué sucede cuando un joven educado, no solo en la tradición judía, sino también en las nuevas corrientes del pensamiento científico y filosófico europeo, empieza a aplicar el método racional a las escrituras? A los 20 años, Spinoza ya frecuentaba círculos intelectuales más allá de la comunidad judía. Estudiaba latín con Franciscus van den Enden, un ex jesuita con ideas políticas radicalmente democráticas. A través de él, Spinoza entró en contacto con el pensamiento de Descartes, la nueva ciencia de Galileo y Harvey, y posiblemente con los escritos heterodoxos de pensadores como Giordano Bruno, quemado en la hoguera en 1600. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionaría una mente joven y brillante al descubrir mundos intelectuales completamente nuevos después de haber sido educada en una tradición que se presentaba a sí misma como poseedora de la verdad absoluta? Para Spinoza, este descubrimiento fue transformador y eventualmente devastador para su posición social. Las malas opiniones, mencionadas en su decreto de excomunión, probablemente incluían cuestionamientos sobre la inmortalidad del alma, la divina autoría de la Torá y el estatus especial del pueblo judío como elegido. Para los rabinos, estas no eran meras especulaciones filosóficas, sino amenazas directas a la autoridad sobre la que descansaba su poder comunitario. La excomunión no fue un acto repentino. Durante meses, los líderes intentaron silenciar a Spinoza, ofreciéndole una pensión anual de 1.000 florines, una suma considerable para la época, a cambio de que guardara silencio sobre sus ideas heterodoxas. ¿No resulta revelador que los guardianes de la verdad divina recurrieran al soborno como primera estrategia? Cuando el soborno fracasó, recurrieron a la exclusión social. El Cherem, excomunión, del 27 de julio de 1656, cambió para siempre la vida de Spinoza. Apartado de su familia, amigos y comunidad, tuvo que abandonar el negocio familiar y buscar una nueva forma de subsistencia. Aprendió el oficio de pulidor de lentes, una ocupación perfecta para alguien con su precisión matemática y habilidad manual. Este trabajo no solo le proporcionó independencia económica, sino también una metáfora para su proyecto filosófico.
Así como pulía lentes para mejorar la visión física, puliría conceptos para clarificar la visión intelectual de la humanidad. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de soportar tal rechazo por defender nuestras convicciones intelectuales? ¿Cuántos podríamos, como Spinoza, transformar el exilio en libertad y la marginación en oportunidad para un pensamiento radicalmente nuevo? El contexto histórico en que vivió Spinoza era extraordinariamente fértil para un pensador independiente. Europa estaba experimentando transformaciones profundas que sacudían los cimientos mismos de su cosmovisión medieval. La Reforma protestante había fracturado la unidad religiosa del continente, creando un espacio para el cuestionamiento de verdades antes incuestionables. ¿No es fascinante pensar que la división del cristianismo en múltiples denominaciones permitió precisamente el tipo de análisis comparativo que revelaría los mecanismos comunes de manipulación en todas ellas? Las guerras de religión que asolaron Europa durante el siglo anterior habían dejado un continente exhausto y cada vez más escéptico respecto a las certezas dogmáticas. En palabras del propio Spinoza, vi que las disputas de los filósofos sobre estos asuntos se agitaban con gran vehemencia y que, no obstante, no conducían a los hombres por el camino de la salvación, sino más bien los extraviaban en odios y discordias recíprocas. Mientras tanto, la revolución científica estaba en pleno auge. Copérnico había desplazado a la Tierra del centro del universo. Kepler había descubierto que los planetas se movían en órbitas elípticas, no circulares. Galileo había observado con su telescopio fenómenos que contradecían directamente la cosmología aristotélica defendida por la Iglesia. Harvey había descubierto la circulación sanguínea, mecanizando la comprensión del cuerpo humano. ¿Te has detenido a pensar en el impacto psicológico que estos descubrimientos tendrían en una sociedad cuya autocomprensión estaba profundamente entrelazada con la cosmovisión religiosa? El universo mecánico que emergía de estos descubrimientos no parecía requerir la intervención constante de un Dios personal. Las leyes naturales, inmutables y matemáticamente describibles, reemplazaban gradualmente a la voluntad divina como principio explicativo. En el ámbito filosófico, René Descartes había propuesto un nuevo método basado en la duda metódica que prometía certeza matemática. Su dualismo radical entre mente y cuerpo ofrecía una solución provisional al conflicto entre ciencia y religión. La materia para la ciencia, el espíritu para la teología. Spinoza estudió minuciosamente a Descartes, incluso publicando su primera obra como un comentario a la filosofía cartesiana, pero pronto identificó las inconsistencias de este dualismo y desarrolló una alternativa monista radical. Los Países Bajos del siglo XVII representaban un oasis de tolerancia relativa en una Europa dogmática. La República Holandesa era una potencia comercial emergente, donde la burguesía mercantil había logrado un poder político sin precedentes. Esta clase pragmática valoraba la estabilidad y la prosperidad por encima de la pureza doctrinal, creando así un espacio para la diversidad religiosa y el intercambio intelectual. ¿No es revelador que las ideas más revolucionarias sobre la religión surgieran precisamente en una sociedad donde el poder de las instituciones religiosas estaba limitado por intereses comerciales? Este contexto permitió a Spinoza desarrollar y eventualmente publicar obras que en cualquier otro lugar de Europa le habrían costado la vida. Las dos obras principales de Spinoza, el Tractatus Theologico Politicus, Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, y la Ética, publicada póstumamente en 1677, representan dos frentes complementarios de su ataque a la manipulación religiosa. El Tratado Teológico Político es quizás
el primer análisis sistemático de la Biblia como texto histórico sujeto a las mismas inconsistencias y condicionamientos culturales que cualquier otro documento humano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esta idea, que hoy nos parece tan obvia a muchos, resultaba tan amenazante en el siglo XVII? Porque atacaba directamente la fuente última de autoridad de las instituciones religiosas. En el tratado, Spinoza argumenta que los profetas bíblicos no poseían un conocimiento sobrenatural, sino simplemente una imaginación vívida, adaptada a las necesidades morales de su tiempo. Los milagros, sostiene, no son violaciones de las leyes naturales, lo cual sería contradictorio con la inmutabilidad divina, sino eventos cuyas causas naturales desconocemos. La revelación no es comunicación directa con una deidad externa, sino el despliegue de la razón natural en circunstancias históricas particulares. ¿No resulta extraordinario que estos argumentos, que causaron escándalo y fueron prohibidos en su tiempo, sean hoy parte del consenso académico en el estudio histórico crítico de los textos bíblicos? ¿No es fascinante que las herramientas de análisis que Spinoza desarrolló para desmantelar la manipulación religiosa de su época sigan siendo útiles para identificar las mismas estrategias empleadas por los falsos profetas contemporáneos? La ética, por su parte, representa la construcción positiva tras la demolición crítica del tratado. Estructurada como un tratado matemático, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones, la ética presenta un sistema filosófico completo que redefine radicalmente conceptos como Dios, naturaleza, libertad y felicidad. ¿Por qué fueron consideradas tan peligrosas estas obras? Porque atacaban no solo dogmas particulares, sino los fundamentos mismos del poder religioso institucional. Al identificar los mecanismos psicológicos y sociales mediante los cuales las instituciones religiosas mantienen su control, Spinoza proporcionaba herramientas para la emancipación intelectual. Y pocos poderes son más temidos por los manipuladores que un pueblo que ha aprendido a pensar por sí mismo. Dios o naturaleza. La revolución teológica, Deus sive natura, Dios o naturaleza. Con esta fórmula aparentemente simple, Spinoza lanzó quizás el desafío más radical a la teología tradicional en la historia del pensamiento occidental. Pero, ¿qué significa realmente esta enigmática ecuación? ¿Cómo pudo una fórmula de 3 palabras provocar tanto escándalo que el filósofo Novalis llamaría posteriormente a Spinoza el hombre intoxicado de Dios, mientras otros lo denunciaban como el ateo más peligroso de Europa? Para comprender la revolución teológica de Spinoza, debemos primero entender qué concepción de Dios estaba cuestionando. En las tradiciones abrahámicas dominantes en Europa, judaísmo, cristianismo e islam, Dios era concebido como un ser personal, trascendente, dotado de voluntad e intelecto, que había creado el mundo voluntariamente y que intervenía en él mediante milagros, revelaciones y providencia. Este Dios antropomórfico escuchaba oraciones, premiaba virtudes, castigaba pecados y tenía planes específicos para individuos y naciones. ¿Has notado cómo esta concepción de Dios resulta extraordinariamente conveniente para quienes afirman ser sus representantes terrenales? Un Dios con voluntad personal requiere intérpretes de esa voluntad. Un Dios que interviene milagrosamente necesita testigos privilegiados de esos milagros. Un Dios que premia y castiga necesita jueces que dictaminen qué acciones merecen premio o castigo. Spinoza vio con claridad meridiana cómo esta teología antropomórfica servía como fundamento del poder institucional religioso. Su respuesta fue una redefinición radical del concepto de Dios que eliminaba precisamente aquellos elementos que permitían la manipulación. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito,
esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Para Spinoza, Dios no es un ser separado del mundo que lo crea mediante un acto voluntario. Dios es la única sustancia que existe, expresándose a través de infinitos atributos, de los cuales los humanos podemos percibir dos: el pensamiento y la extensión, materia. El universo material no es una creación divina, sino una expresión o modo de la sustancia divina misma. ¿Te das cuenta de la profunda subversión que esta visión representa para las estructuras de poder religioso? Si Dios es idéntico a la naturaleza y sus leyes inmutables, no hay espacio para intervenciones sobrenaturales arbitrarias. Si Dios se expresa a través de leyes naturales, universales y necesarias, no hay lugar para favoritismos hacia pueblos elegidos o individuos santos. Si Dios no tiene voluntad antropomórfica, ¿qué sentido tiene intentar aplacar su ira o ganar su favor mediante rituales, sacrificios o donaciones a sus supuestos representantes? La visión espinocista elimina de un solo golpe los fundamentos teológicos de la manipulación religiosa. Es sorprendente que fuera tan ferozmente atacada por autoridades de todas las confesiones. El concepto espinosista de Dios implica también el fin de la trascendencia, tal como se entendía tradicionalmente. En las religiones abrahámicas, Dios existe más allá del mundo material, en un reino espiritual separado. Esta división entre lo material y lo espiritual, lo natural y lo sobrenatural, lo temporal y lo eterno, ha sido fundamental no solo para la teología, sino para la construcción del poder religioso institucional. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo esta división del mundo en dos reinos, uno accesible a todos a través de los sentidos, otro accesible solo a algunos a través de la revelación o la gracia, crea automáticamente una élite de intermediarios? Si el reino espiritual es superior al material, pero solo algunas personas tienen acceso privilegiado a él, estas personas adquieren un poder extraordinario como puentes entre ambos mundos. Spinoza desarticula esta división metafísica al postular una única sustancia con múltiples atributos y modos de expresión. No hay un más allá separado del mundo natural. Lo divino no está fuera de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma considerada en su infinitud y eternidad. La ética de Spinoza afirma: cuanto más entendemos las cosas singulares, más entendemos a Dios. El conocimiento científico del mundo natural no nos aleja de lo divino, como temían los guardianes de la ortodoxia, sino que nos acerca a una comprensión más profunda de la sustancia divina. ¿No es fascinante que este concepto, considerado herético y peligroso en el siglo XVII, resuene hoy con tantas formas contemporáneas de espiritualidad que buscan lo sagrado en la naturaleza y no más allá de ella? ¿No es significativo que muchas personas en la actualidad, decepcionadas con religiones institucionales manipuladoras, estén redescubriendo visiones del mundo similares a la de Spinoza? Otra dimensión revolucionaria del pensamiento espinosista es su concepción del determinismo y la libertad. Las religiones tradicionales construyen gran parte de su aparato moral sobre el concepto del libre albedrío. Los humanos son libres de elegir entre el bien y el mal y serán juzgados por sus elecciones. Esta libertad de elección es lo que hace posible el pecado, la culpa, el mérito, la salvación y la condenación, conceptos fundamentales para el control moral ejercido por las instituciones religiosas. Pero ¿qué sucede con este edificio conceptual si, como afirma Spinoza, en la mente no hay voluntad absoluta o libre, sino que la mente es determinada a querer esto o aquello por una causa, que también es determinada por otra, y esta a su vez por otra, y así hasta el infinito? Para Spinoza, la creencia en el libre albedrío surge de una ilusión. Somos conscientes de nuestros deseos, pero ignoramos las causas que los determinan. Actuamos según nuestra naturaleza, que está determinada por una cadena infinita de causas naturales.
Esta visión determinista parece, a primera vista, eliminar la posibilidad misma de libertad humana, y así lo interpretaron muchos críticos de Spinoza, acusándolo de fatalismo. Pero lo que Spinoza propone es una redefinición más profunda de la libertad. La verdadera libertad no consiste en una voluntad indeterminada o arbitraria, lo cual sería metafísicamente imposible, sino en la comprensión de la necesidad. Somos más libres cuanto mejor entendemos las causas que determinan nuestros deseos y acciones, porque este conocimiento nos permite modificar algunas de esas causas y sus efectos. ¿Has notado cómo esta concepción de la libertad transfiere el poder del sacerdote al individuo pensante? Si la libertad no viene de una gracia sobrenatural administrada por instituciones religiosas, sino del conocimiento racional, accesible a cualquier mente que se ejercite adecuadamente, entonces la autoridad moral cambia radicalmente de manos. La crítica spinozista a la idea de providencia divina constituye otro ataque directo a fundamentos clave del poder religioso institucional. Las tradiciones abrahámicas enseñan que Dios tiene un plan para la humanidad en general y para cada individuo en particular. Los acontecimientos del mundo, incluso los aparentemente aleatorios o injustos, forman parte de este plan divino que, aunque misterioso para la limitada mente humana, es fundamentalmente justo y benevolente. Esta doctrina de la providencia cumple funciones psicológicas y sociales cruciales, proporciona consuelo frente al sufrimiento. Todo es parte del plan de Dios. Justifica privilegios. Somos el pueblo elegido. Explica desgracias. Es un castigo divino y mantiene la esperanza. Dios recompensará nuestra fe. Pero ¿qué ocurre cuando Spinoza afirma que no hay en la mente ninguna abolición o afirmación y negación, excepto la que implica la idea, en cuanto es idea? ¿Qué sucede cuando sostiene que la naturaleza no actúa con vistas a un fin y que atribuir propósitos a Dios o a la naturaleza es proyectar ilusiones antropomórficas? El universo spinozista opera según leyes naturales necesarias, no según planes providenciales. Los eventos no tienen propósitos ocultos ni significados morales intrínsecos. El orden natural no está diseñado para beneficiar a ninguna especie o individuo en particular. La idea de un pueblo elegido o de individuos especialmente favorecidos por la divinidad aparece, bajo esta luz, como una ilusión narcisista o, peor aún, como una herramienta deliberada de manipulación. No es revelador que las autoridades religiosas reaccionaran con tanta virulencia ante estas ideas. Al desmantelar la noción de providencia divina, Spinoza estaba eliminando uno de los pilares fundamentales del control religioso sobre la vida emocional y moral de las personas. La Biblia bajo el microscopio de la razón. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si sometiéramos los textos considerados sagrados al mismo escrutinio que aplicamos a cualquier otro documento histórico? ¿Qué pasaría si, en lugar de aceptar su origen divino como premisa, analizáramos su composición, sus inconsistencias y su contexto histórico? Esto es precisamente lo que Spinoza se atrevió a hacer en una época donde tal acto equivalía a jugar con fuego. En su Tratado Teológico Político, Spinoza introdujo lo que podríamos considerar el primer análisis verdaderamente crítico y sistemático de la Biblia, un enfoque que cambiaría para siempre la manera en que entendemos los textos sagrados. ¿Pero qué hizo que este análisis fuera tan revolucionario, tan escandaloso? En esencia, Spinoza propuso algo que hoy nos parece obvio, pero que en su tiempo resultaba blasfemo, que la Biblia debía ser leída como un documento histórico, producto de múltiples autores humanos que escribieron en contextos históricos específicos, con motivaciones políticas y culturales particulares, y no como un texto dictado directamente por Dios. Si los hombres entendieran clara y distintamente la Escritura, escribió Spinoza, no disputarían tan ferozmente sobre su significado. No resulta extraordinario que esta observación
hecha hace casi 4 siglos, siga siendo tan pertinente en nuestros días, cuando vemos a diferentes grupos religiosos invocar los mismos pasajes bíblicos para defender posiciones completamente opuestas. El método exegético que Spinoza propuso era tan simple como devastador. La Biblia debe interpretarse por sí misma sin presuponer su verdad o inspiración divina. Esto significa examinar el contexto histórico de cada libro, analizar el lenguaje y los giros idiomáticos de la época, comparar pasajes para identificar inconsistencias y reconocer las limitaciones de los autores humanos que la escribieron. ¿Sabías que Spinoza fue uno de los primeros en señalar sistemáticamente las contradicciones internas de la Biblia? Por ejemplo, identificó cómo el Pentateuco contiene pasajes que no podrían haber sido escritos por Moisés, como el relato de su propia muerte, y cómo diferentes libros presentan cronologías incompatibles o versiones contradictorias de los mismos eventos. ¿No es fascinante que muchas de estas observaciones, que le valieron a Spinoza ser considerado el hereje más peligroso de Europa, son ahora parte consensuada del estudio académico de la Biblia? Para Spinoza, estas contradicciones no desacreditaban completamente las Escrituras, sino que revelaban su verdadera naturaleza. Documentos humanos que, como tales, reflejan las limitaciones, prejuicios y circunstancias históricas de sus autores. No niego la palabra de Dios, aclaró, sino que niego que Dios haya revelado sus decretos eternos a los profetas de otro modo que mediante el entendimiento natural y las cosas creadas. ¿Te has preguntado por qué esta distinción es tan amenazadora para las autoridades religiosas? Porque si la Biblia es un documento humano, entonces su interpretación no requiere una autoridad especial o sobrenatural. Cualquier persona con suficiente conocimiento histórico y lingüístico puede analizarla críticamente. El monopolio interpretativo de sacerdotes, rabinos o pastores queda así fundamentalmente cuestionado. Spinoza propuso una separación radical entre filosofía y teología. Mientras la filosofía busca la verdad a través de la razón, la teología se ocupa de promover la obediencia y la piedad a través de relatos adaptados a la comprensión popular. Esta separación tiene una consecuencia revolucionaria. La Biblia no puede ser fuente de conocimiento filosófico o científico. Sus narraciones sobre la creación, los milagros o la intervención divina en la historia no deben tomarse como descripciones literales del funcionamiento del universo. No es sorprendente cómo esta idea, que causó tanto escándalo en el siglo XVII, ha sido gradualmente asimilada por muchas tradiciones religiosas modernas. Hoy, numerosos teólogos y creyentes aceptan que los relatos de la creación en Génesis no son tratados científicos, sino narraciones simbólicas con valor moral y existencial. Sin embargo, todavía vemos fundamentalistas que insisten en la literalidad de cada palabra bíblica, perpetuando precisamente el tipo de confusión entre ámbitos que Spinoza buscaba clarificar. Quizás el aspecto más revolucionario del análisis bíblico de Spinoza fue su destilación de la esencia de la religión. Bajo las capas de milagros, rituales, leyes alimentarias y prescripciones ceremoniales, Spinoza encontró un núcleo ético sorprendentemente simple: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Este mandamiento, presente de una forma u otra en todas las grandes religiones, constituye para Spinoza la verdadera palabra divina que trasciende las particularidades históricas. ¿No resulta revelador que esta simplificación radical amenazara tanto a las instituciones religiosas? Después de todo, ¿qué queda del poder sacerdotal si la verdadera religiosidad se reduce a principios éticos que cualquier persona puede comprender y practicar sin mediación institucional? El poder religioso como poder político. ¿Alguna vez has notado cómo los líderes religiosos a menudo se comportan sorprendentemente como políticos? ¿Has observado cómo las jerarquías eclesiásticas replican estructuras de poder político con sus propias leyes, tribunales, sistemas de recaudación y mecanismos de control social? Esta convergencia entre poder religioso y político
no es accidental. Spinoza fue uno de los primeros en analizar sistemáticamente cómo la religión institucional funciona esencialmente como un sistema político, utilizando la autoridad divina como legitimación de un poder fundamentalmente humano y terrenal. En su análisis de la historia hebrea antigua, Spinoza mostró cómo tras el Éxodo, Moisés estableció no solo un código religioso, sino un sistema político completo donde la autoridad sacerdotal y la gubernamental estaban fusionadas. Quien detenta el poder sagrado, observó, detenta también el poder civil supremo. Esta teocracia inicial serviría como modelo para innumerables regímenes posteriores, donde la autoridad política se legitimaba mediante la sanción religiosa. No es sorprendente que este patrón, identificado por Spinoza hace siglos, siga manifestándose en tantas sociedades contemporáneas. Desde teocracias explícitas hasta democracias donde los líderes religiosos ejercen una poderosa influencia política, la instrumentalización política de la religión continúa siendo una constante histórica. Pero Spinoza llevó su análisis más allá, adentrándose en los mecanismos psicológicos y económicos que sostienen este poder teocrático. El miedo, observó, es la base de la superstición, y la superstición es el fundamento del poder religioso institucional. Cuando las personas temen a fuerzas sobrenaturales que no comprenden, buscan naturalmente protectores e intermediarios. Los sacerdotes, al posicionarse como estos intermediarios privilegiados, adquieren un poder extraordinario sobre las masas temerosas. ¿Has reflexionado sobre cómo este mecanismo psicológico sigue operando en nuestros días? Mientras la ciencia ha explicado muchos fenómenos naturales que antes inspiraban temor supersticioso, nuevos miedos han surgido. Crisis existenciales, incertidumbre económica, soledad en sociedades atomizadas, ansiedad ante un futuro precario. ¿No es revelador observar cómo muchos predicadores modernos explotan precisamente estos miedos contemporáneos, presentándose como poseedores de respuestas definitivas y soluciones milagrosas? La dimensión económica de la manipulación religiosa tampoco escapó al agudo análisis de Spinoza. Las instituciones religiosas no solo administran poder espiritual, sino también considerables recursos materiales. Las contribuciones financieras de los fieles, diezmos, ofrendas, donaciones, constituyen la base económica del poder sacerdotal, creando verdaderos imperios financieros bajo control religioso. ¿Qué es un sacerdote?, se preguntaba retóricamente Spinoza. Un hombre que gana su sustento hablando de cosas divinas. Esta observación, aparentemente simple, revela una contradicción fundamental. ¿Cómo pueden quienes predican el desprendimiento y la espiritualidad ser simultáneamente gestores de vastas riquezas materiales? ¿No te resulta fascinante observar cómo esta contradicción persiste en nuestros días, cuando telepredicadores millonarios vuelan en jets privados mientras predican sobre la humildad de Cristo? ¿O cuando instituciones religiosas acumulan propiedades inmobiliarias e inversiones financieras mientras sus líderes condenan el materialismo mundano? Otro mecanismo de control identificado por Spinoza es la construcción sistemática del otro como enemigo o amenaza. Las instituciones religiosas refuerzan la cohesión grupal y la obediencia interna mediante la demonización de elementos externos, herejes, infieles, paganos, apóstatas. Este mecanismo no solo fortalece la identidad del grupo, sino que justifica el poder de sus líderes como protectores frente a estas supuestas amenazas. Los hombres son así, escribió Spinoza, que nada son menos capaces de soportar que el ser considerados miembros de una secta o que se los acuse de error, a causa de lo cual suelen adornar su profesión con el nombre de religión y responden con odio y rabia a quienes parecen impugnarla. ¿No reconoces este patrón en tantos discursos religiosos contemporáneos? La retórica del nosotros contra ellos, la presentación de críticos como agentes del mal, la paranoia ante supuestas conspiraciones contra los verdaderos creyentes.
Todos estos elementos, analizados con precisión quirúrgica por Spinoza hace siglos, siguen siendo herramientas efectivas de manipulación y control en manos de líderes religiosos. Quizás el mecanismo más sutil y poderoso identificado por Spinoza es el monopolio interpretativo. Al presentarse como únicos intérpretes legítimos de textos sagrados, los líderes religiosos consolidan un poder extraordinario sobre la conciencia de los creyentes. La interpretación de la Escritura, afirmaba Spinoza, no debe adaptarse a las opiniones preconcebidas de la razón, y mucho menos a las opiniones de los intérpretes. ¿Has notado cómo muchos líderes religiosos insisten en su autoridad exclusiva para interpretar correctamente los textos sagrados, desalentando la lectura independiente o el pensamiento crítico entre sus seguidores? No leas comentarios de otras denominaciones, no cuestiones las enseñanzas de nuestros fundadores, no te dejes confundir por interpretaciones seculares. Estas advertencias, presentadas como protección espiritual, funcionan en realidad como mecanismos de control informativo. ¿No es revelador que en plena era de la información, donde cualquier persona puede acceder a múltiples traducciones y comentarios de textos religiosos, muchos líderes intensifiquen sus esfuerzos por monopolizar la interpretación? El libre acceso al conocimiento siempre ha sido el mayor enemigo de los manipuladores religiosos, desde los tiempos de Spinoza hasta nuestros días. La verdadera religión, según Spinoza, ¿es posible una religiosidad auténtica más allá de la manipulación institucional? ¿Puede existir una espiritualidad que no sacrifique el intelecto en el altar de la fe ciega? ¿Hay espacio para una relación con lo divino que enriquezca en lugar de empobrecer nuestra comprensión del mundo natural? Para Spinoza, la respuesta a estas preguntas era un rotundo sí. Lejos de ser el ateo que sus detractores denunciaban, Spinoza fue un pensador profundamente interesado en la auténtica experiencia religiosa. Su crítica devastadora a las instituciones religiosas manipuladoras no pretendía destruir la religiosidad, sino purificarla, liberándola de elementos supersticiosos y autoritarios para revelar su esencia más valiosa. ¿Y cuál era esta esencia? Para Spinoza, la verdadera religión se reduce a dos principios fundamentales: justicia y caridad. La fe, escribió en el Tratado Teológico Político, no exige tanto la verdad de los dogmas cuanto su piedad, es decir, aquello que mueve el ánimo a la obediencia. Solo por las obras podemos juzgar si la fe de alguien es buena o mala. ¿No resulta revolucionaria esta simplificación? En un solo golpe, Spinoza desplaza el centro de la religiosidad desde la creencia dogmática hacia la práctica ética, desde la adhesión intelectual a doctrinas abstractas hacia el comportamiento concreto con nuestros semejantes. Esta concepción ética de la religión trasciende las diferencias doctrinales entre confesiones específicas, apuntando hacia una religión universal basada en principios morales, compartidos por todas las grandes tradiciones. ¿Te has preguntado por qué esta visión resultaba tan amenazadora para las autoridades religiosas? Porque si la verdadera religiosidad se manifiesta en la conducta ética y no en la adhesión a dogmas específicos, entonces las diferencias doctrinales entre denominaciones pierden relevancia, y con ellas gran parte del poder institucional que se basa precisamente en estas distinciones. Spinoza distinguía claramente entre dos tipos de fe: la fe dogmática basada en la obediencia y aceptación incuestionada de autoridades externas, y lo que podríamos llamar fe racional, fundamentada en la comprensión y la experiencia personal. La primera genera servidumbre mental, la segunda, libertad espiritual. Aquellos que creen que los textos filosóficos sobre temas divinos son obras impías, escribió, son los que más tienen que temer.
Para ellos, el descanso y la felicidad consisten en no usar jamás su razón y en aceptar como divino todo lo que les es propuesto por quienes tienen autoridad sobre ellos. ¿No reconoces en esta observación a tantos líderes religiosos contemporáneos que desalientan el pensamiento crítico entre sus seguidores, presentando la duda intelectual como pecaminosa y la obediencia ciega como virtud? ¿No es este precisamente el mecanismo que mantiene a millones de personas atrapadas en sistemas religiosos manipuladores? Para Spinoza, la verdadera experiencia religiosa culmina en lo que llamó amor intelectual a Dios, amor Dei intellectuali. Este concepto, uno de los más profundos y originales de su filosofía, representa la unión entre conocimiento racional y experiencia espiritual. No se trata de amar a un Dios antropomórfico externo al mundo, sino de amar la totalidad del universo. Recordemos, Deus sive natura, a través de su comprensión racional. ¿Has experimentado alguna vez ese sentimiento de asombro y reverencia que surge cuando contemplas el orden matemático del cosmos o la elegancia de una ley natural? Esa sensación de conexión profunda con el todo que puede surgir del conocimiento científico. Para Spinoza, esa experiencia es genuinamente religiosa, más auténtica incluso que muchos rituales realizados mecánicamente sin comprensión. Cuanto más conocemos las cosas naturales, afirmaba, mayor y más perfecto conocimiento de Dios adquirimos. Esta afirmación invierte radicalmente la supuesta oposición entre ciencia y religión. El conocimiento científico del mundo natural no nos aleja de lo divino, sino que nos acerca a una comprensión más profunda de la realidad última. ¿No es fascinante que esta visión espinosista resuene hoy con tantas formas contemporáneas de espiritualidad que buscan integrar el conocimiento científico con la experiencia de lo sagrado? ¿No es significativo que muchas personas en la actualidad, decepcionadas con religiones institucionales manipuladoras, estén redescubriendo visiones del mundo similares a la de Spinoza? Otra contribución fundamental de Spinoza fue su defensa pionera de la libertad religiosa. En una época donde la uniformidad confesional se imponía por la fuerza y la disidencia se castigaba con la muerte, Spinoza argumentó que la imposición de creencias no solo es moralmente incorrecta, sino pragmáticamente contraproducente. Los hombres deben tener libertad de juicio y de religión, escribió, y cada uno debe ser libre de pensar lo que quiera y decir lo que piensa. Esta defensa de la libertad de pensamiento no era una concesión al relativismo moral, sino una consecuencia necesaria de su comprensión de la naturaleza humana y de la religiosidad auténtica. La verdadera fe, sostenía, no puede surgir de la coacción, sino solo del convencimiento interno. ¿No es revelador que este principio, considerado tan radical y peligroso en el siglo XVII, sea hoy reconocido como un derecho humano fundamental en muchas constituciones modernas? ¿No es significativo que los países con mayor libertad religiosa tiendan a mostrar una religiosidad más auténtica y menos manipuladora que aquellos donde una confesión se impone coercitivamente? El falso profeta en el siglo XXI. ¿Cómo reconocer a un falso profeta en la era digital? ¿Qué señales advierten que estamos ante un manipulador religioso y no un guía espiritual genuino? Si Spinoza viviera en nuestros días, ¿qué diría sobre los telepredicadores de la prosperidad, los gurús de Instagram y los pastores de mega iglesias? Aunque los tiempos han cambiado radicalmente desde el siglo XVII, las estrategias fundamentales de manipulación religiosa que Spinoza identificó siguen operando, adaptadas a nuevos contextos tecnológicos y culturales. El análisis espinosista nos proporciona herramientas invaluables para detectar a los falsos profetas contemporáneos. La primera señal de alarma que Spinoza identificaría sería el culto
a la personalidad del líder. Cuando la atención se desplaza del mensaje al mensajero, cuando la persona del líder se vuelve objeto de veneración casi idolátrica, estamos ante un indicador claro de manipulación. Los profetas no eran hombres de ingenio más perfecto, señalaba Spinoza, sino de imaginación más vívida. ¿Has notado cómo muchos líderes religiosos contemporáneos promueven activamente su propia imagen? Fotografías gigantescas en sus templos, mercancía oficial con su rostro, títulos grandilocuentes como apóstol, profeta o ungido. Estos elementos deberían disparar nuestras alarmas espinocistas. La religiosidad auténtica, para Spinoza, dirige nuestra atención hacia los principios éticos universales, no hacia la veneración de personalidades particulares. Otra característica del falso profeta moderno, desde una perspectiva spinocista, es la explotación sistemática de emociones como el miedo, la culpa y la esperanza irracional. Los hombres son gobernados más por el deseo ciego que por la razón, observaba Spinoza, y son llevados por la esperanza y el miedo más que por un verdadero conocimiento. ¿No es inquietante observar cómo muchos predicadores contemporáneos manipulan precisamente estas emociones? El miedo al infierno, la culpa por no dar lo suficiente a la organización, la esperanza en bendiciones materiales milagrosas. Estos resortes emocionales, activados hábilmente desde el púlpito, pueden anular el pensamiento crítico y generar una dependencia psicológica del líder como proveedor de seguridad emocional. En la era digital, las tecnologías de manipulación religiosa se han sofisticado enormemente. Del púlpito tradicional hemos pasado a los estudios televisivos de alta producción, las transmisiones en streaming y las estrategias de marketing digital. La experiencia religiosa se ha espectacularizado, convirtiéndose en un producto de consumo diseñado para generar engagement y maximizar ingresos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos servicios religiosos televisados se parecen más a shows de entretenimiento que a encuentros de reflexión espiritual? ¿Por qué muchos predicadores adoptan técnicas propias de influencers y celebridades? Desde una perspectiva espinosista, esta espectacularización responde a una lógica de mercado que transforma la experiencia religiosa en un producto comercializable, diluyendo su potencial transformador auténtico. Más preocupante aún es el uso de técnicas psicológicas avanzadas para inducir estados alterados de conciencia que se presentan como experiencias religiosas. Música hipnótica, repetición de frases, manipulación ambiental mediante luces y sonidos, técnicas de sugestión colectiva. Estos elementos, presentes en muchos servicios religiosos contemporáneos, pueden generar experiencias emocionales intensas que se interpretan como toques divinos, pero que responden a mecanismos neurológicos bien documentados. No es significativo que muchos exmiembros de grupos religiosos manipuladores describan procesos sistemáticos de adoctrinamiento que incluyen estas técnicas. No debería alarmarnos que conocimientos de neurociencia y psicología social se utilicen deliberadamente para inducir estados de sugestionabilidad aumentada en contextos religiosos. Quizás el fenómeno que más habría escandalizado a Spinoza es la llamada teología de la prosperidad, tan popular en ciertos círculos evangélicos contemporáneos. Esta doctrina, que establece una relación directa entre fe y donaciones y prosperidad material, representa para muchos críticos una inversión completa del mensaje original de humildad y desapego material presente en las enseñanzas de Jesús. Dad y se os dará. Siembra tu semilla de fe, la ofrenda de sacrificio. ¿No te resulta revelador cómo estos términos espirituales se han resignificado en un marco conceptual mercantilista? Para Spinoza, quien criticaba duramente a quienes utilizaban la religión como fuente de lucro personal, esta mercantilización explícita de la fe representaría una corrupción extrema de la auténtica experiencia religiosa.
Estudios de caso de manipulación religiosa abundan en nuestro tiempo. Desde el escándalo de telepredicadores sorprendidos en vidas de lujo mientras solicitaban donaciones a fieles de escasos recursos, hasta las revelaciones sobre abusos sistemáticos encubiertos por grandes denominaciones, pasando por la estructura empresarial de muchas iglesias cuyo único propósito parece ser la generación de ingresos para sus fundadores. ¿No es revelador que muchos de estos casos sigan exactamente los patrones que Spinoza identificó hace siglos? El uso del miedo como herramienta de control, la explotación de la esperanza irracional, la creación de dependencia psicológica, la instrumentalización económica de la fe. Las estrategias fundamentales siguen siendo las mismas, aunque adaptadas a nuevos contextos tecnológicos y culturales. Emancipación. A través del conocimiento. ¿Cómo liberarnos de la manipulación religiosa sin renunciar a la dimensión espiritual de la existencia? ¿Es posible desarrollar una religiosidad madura que integre razón y fe en lugar de oponerlas? Podemos construir comunidades espirituales no autoritarias que fomenten el crecimiento personal en lugar de la dependencia. El legado más valioso de Spinoza no es su crítica devastadora a la manipulación religiosa, sino las herramientas conceptuales que nos ofrece para desarrollar una espiritualidad emancipada y emancipadora. Su visión sigue siendo sorprendentemente relevante para quienes buscan una relación auténtica con lo trascendente sin sacrificar su autonomía intelectual y moral. La primera herramienta que Spinoza nos ofrece es el pensamiento crítico aplicado al discurso religioso. Ante cualquier afirmación de autoridad religiosa, Spinoza nos invitaría a preguntar: ¿se basa esta afirmación en una interpretación contextualizada de los textos o en una lectura selectiva e interesada? ¿Sirve principalmente para empoderar a la comunidad o para reforzar la autoridad del líder? ¿Promueve la comprensión racional o la obediencia ciega? ¿No es significativo que tantas organizaciones religiosas manipuladoras desalienten activamente estas preguntas, calificándolas de falta de fe o incluso influencia demoníaca? Para Spinoza, este rechazo al cuestionamiento es precisamente uno de los signos más claros de la manipulación. La verdad, sostenía, no teme a la investigación racional, sino que la invita. Otra herramienta esencial para la emancipación espiritual es el estudio independiente de los textos sagrados y su contexto histórico. Spinoza fue pionero en el análisis histórico crítico de la Biblia, mostrando cómo este enfoque, lejos de destruir la fe, puede liberarla de capas de interpretación interesada y revelar mensajes más profundos y universales. ¿Has notado cómo muchos grupos religiosos manipuladores intentan monopolizar la interpretación de los textos, desalentando la lectura directa o el estudio comparativo? No leas comentarios de otras denominaciones, no consultes fuentes académicas. Estas restricciones, presentadas como protección espiritual, funcionan en realidad como mecanismos de control informativo. En la era de Internet, las barreras informativas son cada vez más difíciles de mantener. Cualquier persona con conexión a la red puede acceder a múltiples traducciones de textos sagrados, análisis históricos de su composición, interpretaciones de diferentes tradiciones y perspectivas académicas sobre su significado. Este acceso democratizado al conocimiento representa una amenaza sin precedentes para los monopolios interpretativos tradicionales. ¿No es fascinante observar cómo algunas comunidades religiosas están evolucionando hacia modelos más horizontales y participativos en respuesta a esta nueva realidad informativa? Grupos de estudio donde los textos se analizan colaborativamente, comunidades virtuales que comparten interpretaciones diversas, espacios religiosos que integran perspectivas científicas e históricas. Estos desarrollos que habrían encantado a Spinoza
muestran que es posible una religiosidad que empodere en lugar de someter. La educación juega un papel fundamental en este proceso emancipatorio. Una comprensión básica de historia de las religiones, antropología cultural y psicología de la experiencia religiosa proporciona herramientas invaluables para distinguir entre espiritualidad auténtica y manipulación organizada. En palabras de Spinoza, no es el propósito de la filosofía transformar a los hombres en bestias o autómatas, sino por el contrario, permitirles desarrollar su mente y cuerpo en seguridad y emplear su razón libremente. Pero ¿qué queda de la experiencia religiosa después de esta crítica radical? ¿Es posible una espiritualidad post-spinozista que integre tanto la dimensión racional como la emocional y comunitaria de la experiencia religiosa? El propio Spinoza nos ofrece un modelo en su concepto de amor intelectual a Dios. Esta experiencia, que combina conocimiento racional de la naturaleza con un sentimiento profundo de conexión con la totalidad, representa una forma de espiritualidad que no requiere sobrenaturalismo ni sumisión a autoridades externas. Es una religiosidad madura que celebra nuestra capacidad de comprensión en lugar de nuestra obediencia, nuestra conexión con el todo en lugar de nuestro temor a poderes sobrenaturales. No es significativo que muchas personas en la actualidad, especialmente jóvenes, estén buscando precisamente este tipo de espiritualidad integrada. Espiritual pero no religioso es una autodescripción cada vez más común que refleja un deseo de experiencia trascendente sin las estructuras autoritarias y dogmáticas de la religión institucional tradicional. Numerosas comunidades contemporáneas están explorando formas de religiosidad que incorporan elementos spinozistas. Énfasis en la ética práctica sobre el dogma, integración de conocimiento científico y experiencia espiritual, estructuras horizontales de autoridad, espacio para el cuestionamiento y la duda como parte del camino espiritual. Desde congregaciones progresistas dentro de tradiciones establecidas hasta comunidades espirituales completamente nuevas, estos experimentos muestran posibilidades de religiosidad postcrítica que habrían fascinado a Spinoza. ¿Y qué hay del valor comunitario de la religión? Spinoza, a pesar de su experiencia traumática de excomunión, nunca negó la importancia de la comunidad para el florecimiento humano. Su crítica apuntaba a las estructuras autoritarias que utilizan el impulso comunitario para fines manipuladores, no al deseo humano natural de compartir experiencias significativas con otros. Es posible construir comunidades espirituales no autoritarias que fomenten simultáneamente la autonomía individual y la conexión grupal. Ejemplos como los cuáqueros, con su estructura horizontal y su énfasis en la luz interior individual, o comunidades contemplativas contemporáneas que integran prácticas meditativas con compromiso social, sugieren que esta síntesis es posible. El legado eterno de Spinoza. ¿Qué diría Spinoza si pudiera observar nuestro panorama religioso contemporáneo? ¿Se sentiría vindicado al ver cómo muchas de sus ideas más escandalosas han sido gradualmente asimiladas por el pensamiento mainstream? ¿O se alarmaría al constatar que los mecanismos fundamentales de manipulación religiosa que identificó siguen operando con tanta eficacia 4 siglos después?